Cuando empecé a analizar el tema de la reforma, es un tiro de gracia para el tema de las factureras. O sea, Yo creo que ya venía tarde esa reforma. Realmente vamos camino a sí tener todo el aparato completo que nos lleva hacia una consecuencia penal. ¿Cómo están mis estimados? ¿Cómo estás, mi estimado Sergio? muy bien, gracias tú, Carlos. También bien, estoy excelente. Pues bueno, ahora que estamos tratando de hacer este pequeño proyecto, este pseudo podcast, ¿verdad? Esa conversación que vamos a tener entre tú y yo. Y pues bueno, este es como el primer capítulo, ¿verdad? Es como el piloto. Eh, bueno, como ustedes pues ya me conocen, conocen también a Sergio, pues somos profesionales de los impuestos, del área fiscal, y pues la intención de este proyecto pues es transmitir, ¿no? Yo creo un poco de las experiencias que hemos tenido, que tenemos, y sobre todo pues también compartirles opinión de diferentes temas, ¿no? Sí, Carlos. Y primero, qué bueno que pudimos compartir ideas Ay, sí. y toda esa parte que a veces no se puede compaginar en este ámbito. Digo, Carlos y un servidor tratamos siempre de compartir. A veces en el sector hay muchos egos donde, no, esto no lo digas, esto comparte. Nosotros somos mucho de la idea de compartir. El Entonces, conocimiento es para servirlo, ¿no? exactamente. Entonces, es la finalidad, hablar un poquito de ciertos temas económicos, fiscales, Claro. romper varios tabús, paradigmas, Sí, ¿por qué sí, no? sí, no, Y de acuerdo. y como saben, tratamos de decir las cosas fiscales sin filtro, ¿no? O sea, derecha a Sí, la flecha. derecha a la flecha totalmente y tratando de también, yo creo, aterrizar un poquito estas cuestiones que pueden ser muy técnicas, ¿no? De Sí. repente se sabe que el ámbito fiscal, pues en muchas, en muchas ocasiones, pues es hasta para uno difícil de comprender. Digo, no sé en tu caso, pero a mí en lo particular, cuando de repente uno lee la ley o las reformas o cosas de este tipo, pues hay que releer, hay que darle una Claro. segunda, una tercera leída y si es, pues hay que estarlo estudiando, ¿no? No es de que al momento, mágicamente ya lo entendí, ¿no? Claro, no, a la primera no es. No, no, no. Tanto Carlos como un servidor, pues nos dedicamos a esto, ¿no? A la Claro. parte de mucho estudio. Entonces tratamos de digerir la información ya en un término muy fácil, sin tanto tecnicismo. Evidentemente, durante ciertos videos o charlas sí van a haber ciertos Claro. conceptos, pero únicamente para darle una base, ¿no, Carlos? Sí, sí, no, totalmente. Obviamente hay que, sí, partes de lo técnico, ¿no? O de lo objetivamente exacto, pero pues también tratando de que sea como muy, muy digerible, ¿no? No sé, mi estimado Sergio, si te parece que nos presentemos Claro. para quien no nos conozca. Digo, no sé si quieres empezar tú. Bien, bueno, yo soy Sergio Zavala. En Instagram estoy como Sergio el Contador. Contador, abogado, varias maestrías en la materia fiscal, pero Sí. nos dedicamos 100% al tema de planeación, Carlos. Soy originario de San Luis Potosí, radico aquí en Guadalajara. Y bueno, pues muchas de mis funciones es andar arriba y abajo, temas, te digo, sobre todo temas de planeación, no facturas, entonces temas de planeación. Exactamente. Aquí en este canal, bueno, tanto en tu canal como en el mío, y yo creo que en la práctica profesional, somos antifacturas, Es ¿verdad, Sergio? correcto. Sí, tratamos de migrar esquemas agresivos. Si hay estrategia, Claro. que no es en base a No, factura. no, no tenemos que irnos por la vía fácil, ¿no? Digo, Exacto. creo yo que en eso hemos coincidido mucho. No sé qué más nos quieras platicar, digo, ¿qué te gusta hacer en lo personal? Pues me pasa el tiempo con la familia. Digo, tú sabes que en esta Sí. profesión lo que más escasea es el tiempo. Es una de las Ay, no. profesiones más cansadas y más matadas, la realidad. Sí, totalmente. Entonces, pues el poco tiempo que se tiene pues con la familia y también pues en temas de clase, igual tú como tú Sí. dando clases, impartiendo, compartiendo conocimiento y también maestrías. Yo digo que siempre es como, siempre le digo a mi esposa que es, para mí es el hobby, ¿no? En lugar de andar en el Ah, bar, sí, sí, mi sí. hobby es en la escuela. Me pongo a estudiar por aquí y por allá, Entonces ¿no? le digo, ¿qué prefieres? Pues es que ya hace mucho que no te veo, pues ¿qué prefieres? ¿Que ande en el bar o ande en la escuela? No, pues en la escuela. Ah, bueno, ¿verdad? Si es así, dale, ¿no? Exacto. Sí, no, te entiendo. Bueno, pues yo como ya me conocen ahí en redes sociales, estoy como Fiscarlos, yo soy Carlos Morales, sí, soy contador público, me acabo de inscribir por allá a la maestría de Defensa Fiscal, de Derecho Fiscal, pues. Estoy estudiando también Derecho, también vamos a ser abogados pronto, ya voy a la mitad. Y pues actualmente, pues digo, creo que no nos dijiste que pues tú tienes también ahí tu firma, Sí. yo también tengo mi firma fiscal y pues también la parte académica doy clases en dos universidades, ¿no? Y pues es más o menos de lo que, digo, ya tenemos algo de experiencia, somos jóvenes, ¿verdad? Claro, claro. Bastante jóvenes, diría yo. Y pues bueno, digo, yo creo que en el ámbito personal concuerdo mucho contigo que si no te gusta prepararte,
pues creo que más bien vamos buscando otra profesión, ¿no? O sea, realmente el profesional de los impuestos, pues es una persona que debe estar todo el tiempo preparándose, que sea un ávido lector, ¿no? Entonces, pues también yo le digo, bueno, yo soy soltero, pero en casa yo a veces les digo que soy como una rata de biblioteca, ¿no? No sé si te ha pasado Sí, eso, que claro. dices, oye, pues es que cargo unos libros para aquí, para allá, y ahorita estoy leyendo esto y al rato estoy leyendo esto otro. Entonces, pues la realidad es que esta práctica, quien no le guste leer, quien no le guste prepararse, pues vamos a quedar fritos, ¿no? En ese Es un sentido. estilo de vida, Carlos. Es un estilo de vida y tú lo dijiste bien claro, ¿no? Es un hobby. La Sí, profesión termina luego siendo el propio hobby y pues prácticamente eso, ¿no? Digo, a mí de repente me gustan mucho también los deportes de raqueta, ya. pero, pero también, como tú dices, el tiempo es el activo más valioso y de repente pues carecemos de él, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, somos dos profesionales. Digo, aquí mi estimado Sergio pues tiene una trayectoria un poquito más larga, si no es que bastante más larga. Y pues en ese mismo sentido, pues estamos queriendo, ¿no? Como decía hace un momento, compartir algo de las experiencias, ¿no? Y creo que el tema que venimos a poner aquí sobre la mesa, a conversar y a más o menos opinar, a rebotar, pues viene siendo el tema de la reforma, ¿no? ¿Qué onda Claro. con la reforma, mi estimado Sergio? ¿Qué nos está haciendo la autoridad? Que de hecho ya nos lo hizo y nos lo va a hacer desde el 1 de enero de 2026. No sé cómo lo veas tú, Carlos, pero siempre cuando empecé a analizar el tema de la reforma, es un tiro de gracia para el tema de las factureras. O sea, es un tiro de gracia porque al final de cuentas este es el último clavo en el ataúd. Sobre todo la facturera, todo el mundo sabe quiénes son las factureras, el gobierno sabe quién es. Sí, Entonces, pues vuelve a ser muy claro la iniciativa de ley que van sobre los que adquieran o reciban los comprobantes fiscales, que son al final de cuentas quien se lleva la mayor repercusión, ¿no, Carlos? Entonces, en términos muy generales, yo la veo como lo he platicado con ciertos clientes, no sé cómo lo veas tú, pero de todas las reformas, por lo menos que a mí me ha tocado desde el 2014, perdón, 2014, de la última más grande, de la ley de claro, impuesto sobre la renta, se modificó en este año, Carlos, en este 2025, el tema de Código Fiscal de la Federación, obviamente, claro. el tema de la ley de amparo, la ley aduanera, Así es. el tema del IEPS, incrementaron a ciertas tasas. En fin, ha sido un año de mucho cambio legislativo. Sí. Eh, Todavía no sale publicada la resolución miscelánea fiscal, Carlos, entonces pues hay que esperar a los veintitantos de diciembre Para ver qué. para recibir muy bien el año nuevo. Y al final, pues repito, esto es un estilo de vida, hay que estar en el círculo. Claro. Y pues en términos generales, como yo la veo, Carlos, es el tiro de gracia a las factureras. Sí, no, concuerdo totalmente. Yo creo que ya venía tarde, no sé, no sé qué opinas tú, venía tarde esa reforma y yo creo que es súper natural que esté ocurriendo esta reforma. Considero yo que el fisco se había tardado, ¿no? Como Sí. digo, en aplicar lo que ya veníamos viendo en muchas disposiciones y en muchas regulaciones en materia del impuesto a la renta, en el propio código fiscal, con por ejemplo el 5A, ¿no? El tema de la razón de negocios. Y yo siento que termina, como tú bien dices, ese tiro de gracia termina todo en encajar Ujú. con esta reforma, ¿no? Entonces, pues ahora la nueva facultad del 49 bis, si no Ujú. tengo recuerdo mal, pues todo va ya enfocado, ¿no? O sea, a la identificación y a la sanción de estas empresas, como tú dices, que tanto de las que facturan operaciones simuladas como de las que deducen estas mismas operaciones, ¿no? Entonces, y además vienen otras legislaciones, ¿no? Que hacen el paquete completo para que todo se encamine hasta eso, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y pues ahí es donde justamente con mayor razón deben de existir estas planeaciones o estos mecanismos 100% legales, ¿sí? Para poder evitar caer en estos supuestos, ¿no? Creo que en alguna ocasión tú me decías, es que cuando el mexicano quiere volver algo no tan grave, pues lo hacemos social, ¿no? Ah, claro. Lo que una vez conversábamos, que me decías, pues sí, es que cuando ya se vuelve algo social, pues pareciera que no es tan grave, ¿no? Y si nos vamos a la letra pequeña de toda la legislación, tú sabes, la reciente modificación en el 19 de constitucional, Ujú. entre otros, digo, todavía falta, porque siempre hay listillos que nos van a decir, todavía falta que adecúen el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero todo va hacia allá. O sea, Claro. realmente vamos camino a sí tener todo el aparato completo que nos lleva hacia una consecuencia penal. No sé qué opinas tú. Sí, digo, yo coincido contigo que también la autoridad se tardó.
Digo, sabemos que también es un tema, muchos temas de las reformas son aspectos políticos, Carlos, Claro. que van sobre ciertas personas o ciertos sectores, pero también como se lo decimos al sector empresarial, pues nadie quiere ir en la bola, como coloquialmente se les dice, en ese de y los demás, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, confirmo lo que tú comentas en el sentido de que todavía faltan hilar ciertas herramientas jurídicas, Sí. pero pues eso decíamos que salió, cuando salió el 19 constitucional en abril, Carlos. Claro. Oye, es que no lo van a poder aplicar porque jurídicamente no existen los documentos, los CFDIs falsos, ¿no? Sí. Y llega el 7 de noviembre y nacen jurídicamente los CFDIs falsos, entonces pues ya lo demás es mera cuestión de tiempo para hilar ciertas cuestiones formales, Carlos. Pero creo que la cama está tendida, está muy clara las reglas del juego y pues esperar cómo se va desarrollando en la práctica, ¿no? Sí, o sea, es ya, yo creo que a lo mejor pecar de inocente, ¿no? Sí, Caer o sea, el pensar que como es algo tan normalizado, como claro. es, te digo, recuerdo mucho como decíamos, no, pues es que, ¿y a cuánto la traes tú, no? Y Sí, sí, no, sí, de sí, eso, sí. y es una situación que realmente es grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un delito, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que sí tenemos que llamarle a las cosas como son, o sea, Claro, y el hecho del el tema de las facturas, pues es un delito, ¿no? Entonces, y de los delitos que se consideran como graves, ¿no? Por eso, pues el 19 constitucional. claro, claro. Entonces, pues digo, ese es el tema, vamos a llamarle toral, ¿no? Por el cual la autoridad se va. Obvio, hay algunas otras cosas, que no sé, por ejemplo, en el tema de ley aduanera, ¿tú cómo ves la cuestión de la presunción del contrabando, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso también, a mí yo hice un video en mi canal respecto a eso y también me parece muy grave, ¿no? Yo decía, es que terminan pagando justos por pecadores. Claro. O sea, yo creo que ese es otro tema que podemos abordar. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo el aparato esté dispuesto al combate de las factureras, pues eso termina generando consecuencias administrativas, jurisdiccionales en su momento, para los contribuyentes que no estamos en ese supuesto. No sé qué opinas. Sí, mira, justamente en el tema de la reforma aduanera tenemos varios clientes agentes aduanales y si hay alguien que le está pegando, son a ellos, ¿no? Todo el Sí, tema de sí. los fedatarios, hace algunos años también los notarios, se les fueron encima, por eso comentamos que muchas veces las reformas van sobre ciertos sectores particulares, Sí, entonces, muy puntual. muy puntuales. Está clara por dónde la tendencia quieren hacer responsable, solidario, ilimitado y por siempre el tema de los agentes aduanales o responsables en la materia aduanera. Y como sabes bien comentándolo, Carlos, en México tropicalizamos o abusamos de que los delitos se hagan de forma normal, ¿no? Comunes. Sí, sí. Entonces, ya inclusive te da un tema de estatus, ¿no? Ah, Ándale, es que yo cobro tal porcentaje y tal porcentaje. terrible. Terrible, y al final de cuentas, tú bien lo comentaste, ¿no? Siguen siendo delitos. Recuerden que en este canal decimos las cosas tal cual como Sí, son. pues sin pelos en la lengua. Así es, entonces, pero en términos concretos, siento que la reforma aduanera es un sector muy vulnerable. Es un negocio que el gobierno federal quiere. Dice, oye, pues ahí hay bastante flujo, más del 80% del IVA nacional Proviene del proviene comercio exterior, del sí, comercio claro. exterior. Entonces, el fisco, digo, o en términos concretos, este, este gobierno es muy clara la línea que quiere acaparar ciertos sectores empresariales y van sobre los agentes aduanales en el sentido de que hacen más responsable, se configura o se modifica más bien cómo debe ser el consejo de administración o el órgano de administración, más bien dicho, que debe ser un órgano colegiado, amplía más los supuestos, las regulaciones, entonces en 2026 va a ser un aspecto muy, muy importante y interesante el tema de la comercio exterior en general. Sí, no, yo lo siento que en ese sentido y en otros aspectos también de la reforma fiscal en general, estamos como también hablando de eso de que termina pagando justos por pecadores, como suprimir un poco el derecho al error, ¿no? O sea, que digo, hablando desde un punto de vista de ficción jurídica, ¿no? Claro. Pues tenemos de cierta forma el derecho a equivocarse, ¿no? Y yo lo noto mucho en el tema, por ejemplo, que yo les ponía el ejemplo de los errores que suceden en temas de pedimentos, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente los agentes aduanales, y te estoy hablando de errores que tú y yo podemos tener de dedo el día de mañana o que hemos tenido en su momento, y eso ya repercute a nivel fiscal con una multa y ya hay al tener esa responsabilidad solidaria, pues estamos entrando en supuestos ya más graves, ¿no? Sí, hasta inclusive el tema de defraudación fiscal, ¿no? Que exactamente, y hacia allá iba, justo.
oye, pues es que como entonces tú te equivocaste, ¿no? Y decían por ahí, pero es que cómo se equivocan, sí, pero pues desafortunadamente, y nosotros que estamos en este sector, pues el factor humano no lo podemos desaparecer. No hay margen de error. No podemos quitar el aspecto humano de todas estas operaciones, y entonces ya como existe tal error, pues caes en un supuesto de defraudación, ¿no? Y me parece que es muy grave. Sí, digo, nuestra carrera ha venido sufriendo modificaciones, Carlos. Digo, para ser brutalmente honestos, tanto la carrera de abogado como contador, Claro. y en términos muy generales, obviamente, pues no somos muy bien vistos en muchos aspectos, ¿no? Justamente porque se malutiliza la información, o sea, hay colegas que se prestan a otro tipo de situaciones, y por eso yo creo que ha sido mayor la repercusión. O sea, no, y también como lo hemos muchas veces comentado, ¿no? De forma general a muchos empresarios, o la mayoría nos podemos dar golpes de pecho, ¿no? Entonces, pero las repercusiones cada vez van subiendo de tono. Yo no lo veo mal, Carlos, que las repercusiones hacia nosotros como asesores o en el sector empresarial tengan ese tipo de repercusiones. ¿Por qué? Porque en términos generales se ha hecho un gran abuso, con las figuras que ya sabemos que existen del derecho, ¿no? O sea, siempre buscamos el mexicano, repito, siempre buscamos ver el cómo por otro lado. Entonces yo honestamente no lo veo mal. Lo platicaba con un colega el día de ayer, que afortunadamente para nosotros, gente que se está preparando, como unos servidores como ustedes, que si ustedes están viendo esto es porque les interesa la capacitación. Totalmente. Y es donde nos empezamos a separar del resto, ¿no, Carlos? Sí. Yo lo veo bien por esa línea o separación de profesionales que al final, repito, pues al gobierno, honestamente, a veces mucho no le queda de otra, Carlos. Sí, no, lo están también orillando, ¿no? Sí. De cierta manera, o obligamos en algunas ocasiones también a que el fisco o el mismo Estado tome ciertas medidas. Claro. O sea, No todo es culpa del gobierno tampoco. no, y a veces también uno como mexicano estira tanto la liga que lo natural es que se rompa. Claro. ¿No? O sea, no puedes estar estire, y es justo el tema que ponemos en la mesa, ¿no? O sea, la reforma fiscal va enfocada a esto que ya no aguanta más. ¿Por qué? Porque pues, hay un déficit de cuenta corriente en el que necesita, o sea, el Estado necesita dinero, ¿sí? ¿De dónde lo va a sacar? Ah, pues de esto que es el número uno por donde se está yendo el dinero, ¿no? Todo esa aplicación de deducciones que son operaciones simuladas, pues vamos a irnos contra eso, ¿no? Contra el aparato, tanto quienes las realizan como los que las deducen, ¿no? Entonces, pues como tú dices, Diego, la verdad es que era de esperarse. Sí. Como decía hace un momento, hasta cierto punto también se tardó el fisco, digo, por había intereses políticos, ¿no? También, obviamente estuvo la reforma judicial, por ejemplo, Sí. algo que tenían que sacar y que querían sacar desde ya. Luego hubo, por ejemplo, no sé qué recuerdas, pues la reforma que hubo en materia de la ley de PRP, exactamente, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ya luego viene el tema de la ley de amparo, que se discute mientras se pone en la mesa todo el paquete de reformas fiscales, ¿no? Entonces, y sale primero pues la ley de amparo y ya luego pues nuestras benditas reformas fiscales, ¿no? Entonces, sí es muy de tomar acción, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú qué dirías que puede hacer el empresario para cambiar un poco ese chip hacia esta nueva bueno, vamos a llamarle a todo este abanico de nuevas disposiciones que se vienen para 2026, porque ya estamos a escasos 15 días. Mira, es un tema muy importante e interesante porque al momento que estamos con los empresarios y le explicamos este tema de reforma, siempre les comento, mira, yo normalmente nunca he sido fatalista en temas de reforma, Claro. pero este año la verdad es que sí viene en otro... Tiene su particularidad, en ¿no? otro matiz. Entonces, pero les digo, hay que ver esto de manera empresarial, porque si lo vemos fiscal, Carlos, pues cerramos las puertas y los changaros y ahí nos vemos, ¿no? O sea, Claro, muchas veces. Entonces, ¿a dónde voy? Justamente en esta nueva facultad de comprobación del 49 que bien comentas, que nace de una facultad de verificación, el 42, fracción quinta, inciso G, es muy interesante porque aquí el tema es la retroactividad, Carlos. Sabemos que constitucionalmente no se puede dar una retroactividad en perjuicio del ciudadano. Claro. Sin embargo, en temas administrativos o fiscales, es un tema interesante porque al final esta reforma es una cuestión adjetiva, procedimental. Okay. Entonces, ¿qué pasaría, Carlos, si a partir del 1 de enero del año 2026 la autoridad empieza a hacer revisiones hacia atrás?
Claro. Con Tiene la nueva... con esta nueva arma, perdón la expresión de facultad de comprobación, porque tiene los elementos técnicos, Sí, tiene los elementos ahora ya legales o los instrumentos jurídicos para acercarse por esa vía. Entonces va a ser en la práctica un tema bien interesante cómo se va a aplicar, si va a ser de aquí en adelante, Carlos, o aquí hacia atrás. Honestamente, en la práctica sabemos que muchas veces la autoridad es de aquí hacia atrás porque es una norma adjetiva. Y es ahí donde en el sector empresarial yo lo veo en dos maneras, Carlos. Uno, un blindaje patrimonial. claro, muy importante. Definitivamente. ¿Por qué? Porque muchos repito, indirecta o directamente no podemos, yo siempre he dicho, no hay contabilidad perfecta. No, no, O no. sea, no hay empresa perfecta en la parte contable ni fiscal. Imposible. Imposible. Es por naturaleza de cualquier empresa. Sí, no, claro. Entonces, sí necesitamos hacer un examen con nuestros clientes, Carlos, con el sector empresarial de cuál es el margen de una posible contingencia. ¿Sí? Claro. ¿Sabe lo que tú piensas? Hacer un tema de blindaje patrimonial, que hay vías jurídicas y legales para ello, y posteriormente, pues, materializar lo más posible, que en verdad haya sucedido, Carlos. O sea, no queremos, Claro. no se puede defender lo indefendible. Sí, no, no se trata de acomodar la verdad jurídica Exacto, exacto, exacto. a la realidad, ¿no? Yo creo que en ese tema que tú mencionas, la cuestión de darle la materialidad, que digo, de paso se ha dicho, es algo que creo que solo existe en México, el tema de la materialidad, ¿no? Que aquí lo han, como vamos a llamarle inventado hasta cierto punto, ¿sí? Pero yo lo veo mucho en ciertas empresas que si el día de mañana llegan, y ni siquiera te hablo de una facultad de comprobación de una visita domiciliaria, ¿no? Una simple revisión de gabinete, por ejemplo, ¿no? Y que te soliciten documentación relativa a ciertas operaciones o X y facturas, la mayoría de las empresas no los tiene. No se tiene nada, ¿eh? O sea, inclusive de repente, haciendo un examen de conciencia, digo, ¿no? ¿Cuántas veces también uno como consultor, de repente, sí tienes todo, o sea, tienes todo, ¿no? Tienes el contrato de prestación de servicios, tienes los entregables, tienes lo que viste en la reunión, lo que sea, pero no lo tenemos, bueno, yo en algunos casos ha pasado que de repente no lo tienes en el expediente al momento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si al día siguiente llega la autoridad, a ver, venga para acá, ah, caray, o sea, eso por lo menos en mi caso me hace pensar, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y luego, ¿qué tiene que hacer el empresario? Como tú dices, el sector empresarial tiene también mucho que hacer, pero luego también viene ese claroscuro en el que luego también eso genera una carga administrativa que a veces no tiene el empresario. Y con empresarios ya sabemos, ustedes cuando escuchan empresarios creen que es Salinas Pliego, que todos son el ingeniero Slim, y la realidad es que no, te estoy hablando de pequeños empresarios, negocios de 3, 4 empleados, y que de repente tener esa materialidad les genera una carga administrativa que lo que digo, eso es lo que he visto, ¿no? En mi experiencia y también en mi opinión, que luego eso termina, oye, pues es que entonces o me encargo de generar el beneficio económico de mi negocio o me encargo de tener todo esto, ¿por qué? Porque no sé si el día de mañana la autoridad venga, ¿no? Entonces, pues sí hay algo que hacer, yo creo que hay que encontrar un punto medio, o sea, un punto medio entre la parte administrativa que me va a mermar mi operación económica, mi actividad económica, pero también no puedo caer en la total informalidad de estos procedimientos, ¿no? Las últimas reformas, Carlos, de hace algunos años han sido, el más afectado ha sido el empresario, ¿no? Siempre. Temas de reformas laborales, cargas sociales, y ahorita más un tema que en cualquier momento la autoridad fiscal, vía facultades de comprobación, o 17H bis, te puede restringir el certificado de sello digital, ¿no? Entonces, creo que desafortunadamente para mucho sector empresarial, si antes, no sé, las estadísticas, según el INEGI o el sector empresarial, de cada 10 empresas no lograban subsistir el primer año 4 o 5, Carlos. Sí, y luego ves sumando los demás años. Ve sumando los demás años. Y dentro de esos escalabros de estas empresas de nueva creación, una de las principales características o repercusiones es la materia fiscal. Por lo que tú comentas, el empresario que va iniciando no tiene cabeza en la trama administrativa más que ir al día a día e ir generando y creciendo su negocio, ¿no? Creo que todos lo haríamos. Entonces, Entonces, hecho, yo lo hice. exactamente. Entonces, creo que la autoridad fiscal es agresiva en cuanto a la reforma porque no te establece umbrales, no establece en esa facultad reglada del 49 bis cuántos FDIs, qué proporción, cuáles sí, cuáles. O sea, prácticamente te habla de una totalidad brutal, lo cual... No podría ser uno, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Con uno, sí, o sea, con uno.
O sea, se refiere a que todos los FDIs con que falte alguno de materialidad, Así es. vamos a caer en los supuestos. Entonces sí veo un tema preocupante del sector empresarial porque se viene, como tú bien lo comentas, otra carga administrativa que somos nosotros, es una realidad, digo, tal cual, Sí, no, porque al final le tiene que trasladar esa carga que se le ha venido dando al consumidor final, ¿no? Y ya nos podemos meter en un tema más económico de inflación y muchas cosas, pero en términos concretos creo que el sector empresarial se ha visto muy golpeado y al final de cuentas vivimos en una época además de una falta de certeza jurídica, Carlos, Sí. pues económica. Vamos a dejar fuera lo jurídico, la económica por toda la carga administrativa, fiscal y social que ha tenido el empresario, ¿no? Sí, y obvio, ahí también hay matices, creo yo, obvio. Va a haber otro tipo de empresarios, o existen, mejor dicho, otro tipo de empresarios, que también, y lo hemos visto en la práctica, salen más caros el caldo que las albóndigas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos, y te aseguro que si nos pusiéramos a contarlos, no nos alcanzan con los dedos de las manos y los pies, pero de empresarios que dices, oye, ¿cómo es posible que ya tu operación ya escaló a cierto nivel? Y la consultoría que tienes o el contador al que le estás pagando, compadre, oye, o sea, Claro, claro. por lo menos, o sea, si ya creciste, si ya llegaste a X nivel, pues siento yo que es momento de que hagas X o Y cosa, de que acomodes tu operación. Yo veo de repente empresas que se niegan a tener una contabilidad interna. Tú y yo sabemos que nunca va a ser, o sea, no puedes mantener ya cierta operación sin tener gente interna, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, pero es que mejor pago esto a un despacho externo, sí, pero tener a alguien dentro, sí, es una inversión, sí, hay que tener mayores consideraciones, pero pues ya tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. también esa es la otra parte, ¿no? Que vemos que dices, oye, pero es que pasó esto y el otro. Ah, caray, pues con la pena, ¿no? O sea, con la pena, ¿por qué? Porque pues también no se previó o también quisiste cuidar los centavos y descuidaste los pesos. Sí, totalmente. También pasa, también sucede eso, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de la reforma, ¿tú considerarías que estamos como en un apocalipsis fiscal, de cierta forma? Yo no siento que sea una apocalipsis. Afortunadamente sigue habiendo estrategia, Carlos. Sin embargo, repito, creo que se empieza a separar la línea de los profesionistas en nuestras materias. ¿Sí? Correcto. Al final, repito, y soy muy enfático en eso porque al final nos ha costado trabajo. Ah, claro. Nos ha costado trabajo, estudio, dedicación, horas, como a muchos de ustedes, pero lo que voy es que el empresario va a empezar a seleccionar profesionistas que resuelvan. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que la inteligencia artificial, y complementando lo que tú decías, oye, es que quiero un RP que me haga la contabilidad, ya no necesito el contador porque es muy latoso. Y en automático estos sistemas que según eso te concilian y los complementos de pagos y esto, y ya casi está hecho mis impuestos, ¿no? Exactamente, entonces... Qué peligroso. Qué peligroso, pero repito, eso nos da una oportunidad a nosotros como profesionistas, porque un RP jamás te va a dar un dictamen, o no un dictamen, un pronunciamiento acerca de un tema de materialidad, que es lo más sensible hoy, ¿no? Claro. Creo que esos elementos técnicos siguen estando en nuestras manos, Carlos, y ahorita el juego es preparación y sí hacer énfasis al empresario que las cosas ya no se pueden solucionar como antes, ¿no? Tal cual. Sí, no, también entender que los tiempos cambian, ¿verdad? Eso sí es muy, muy importante, entender que ya no es el clásico, es que mis papás, es que mi abuela no declaraba y nunca tuvo ningún problema. Sí, mi hermano, pero ya cambiaron los tiempos, ¿no? Y sí es muy importante estar a la altura. Claro. ¿Por qué? Porque también, si no estamos a la altura de esos tiempos, pues la autoridad nos va a comer vivos. La autoridad lo que quiere ahorita es recaudar como sea. Entonces, si no nos ponemos a la altura, si no también estamos listos para recibir, ahora sí que el golpe o el embate de la autoridad, pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Nos vamos a hacer, somos de papel, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Entonces, pues sí, creo que hay un tema muy, como tú bien decías, o sea, también lo creo, ¿no? No estamos en un apocalipsis fiscal, todavía hay herramientas jurídicas, administrativas, hay planeación, hay margen todavía, y que no necesariamente tiene que ser por la vía ilegal, ¿no? Claro. Por la vía que ya conocemos todos, ¿no? Entonces, sí es importante hacer, como tú dices, la puntualización de que el profesionista, y yo creo que también es una invitación que yo de repente les hago también a mis alumnos en la universidad, que son los próximos colegas, en el caso de los contadores públicos que están estudiando, yo sí les digo, a ver, chavos, ahorita es el momento más importante en el que van a ser recompensados
por una buena preparación, ¿sí? Por una buena diferenciación entre quien utiliza la inteligencia artificial para hacer sus tareas a quien se pone realmente a estudiar la norma, a entender procedimientos de diferentes artículos que se van actualizando, o sea, todo eso al final van a ser más competitivos en el mercado y más empresarios van a requerir sus servicios, ¿no? Y los que ya estamos, pues para mí siempre es una invitación diaria de todo el tiempo estar estudiando, ¿no? De todo el tiempo estarnos preparando, de buscar colegas como tú, como las demás personas con las que nos rodeamos, para estar todo el tiempo estudiando, estar rebotando. Digo, a ver, tampoco somos dioses de la materia fiscal, ¿verdad? O todólogos, sino que también requerimos de repente el apoyo de terceros valiosos para poder llevar asuntos, ¿no? Que de repente pues ha tocado que colaboramos, oye, a ver, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Qué podemos hacer aquí? Y todo desde un nivel técnico y muy ético, ¿no? Ahí también quisiera hacer una acotación, ¿no? Que el tema ético también de repente se ha perdido un poquito, ¿no? O sea, el profesionista, el contador, el abogado, también tiene que ser no solamente con una gran estatura técnica, sino yo creo con una estatura ética y moral, ¿no? También, ¿por qué? Porque estamos al servicio de los contribuyentes. O sea, Mira, clientes, ¿no? hace algunos, digo, totalmente de acuerdo, hace algunos un mes estuve con un cliente, con un prospecto que me dijo una frase que me marcó. Es un señor pues que está en una etapa de consolidación en su empresa. Ok, Y me dijo, ¿sabes qué, Sergio? El dinero o la ambición, si lo quieres ver de esta sí, manera, en una rayita te hace perder todos tus valores. ok. Y coincido, digo, al final me quedé de esas veces que te vas pensando con esa Ajá, frase y dices, ¿qué onda? y te deja así como pensando, y creo que coincido con él. O sea, como en muchos sectores o en todos los sectores, digo, por algo hay sectores empresariales, en todos lados hay negocio, Sí, Carlos, pero creo que nosotros como profesionistas sabemos perfectamente cómo ir delineando y dónde está la línea. Entonces, comparto claro. y creo que es un aspecto muy importante que hay que tener en consideración, sobre todo en las nuevas generaciones, y perdón por hacer un poquito de énfasis, que a veces con el tema de la inteligencia, las herramientas pueden parecer fáciles muchas cosas, Sí, Carlos, claro. y al final de cuentas, pues ahí está una línea. Sí, no, 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 no. No, no es tan fácil como parece, ¿verdad? Muchas cosas. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que ahí está también una línea muy, muy importante, ¿no? Yo le llamo que esta reforma también viene a ser un tamiz de profesionistas, ¿no? Ya ha habido, yo siento que ese es como un colateral positivo, entre comillas, Sí. porque, por ejemplo, ya ves que vino en su momento la reforma a la ley de profesiones aquí del Estado de Jalisco, que luego se quiso nacionalizar, que ahí hubo muchos sectores que no les agradó. Ujú. Entonces, pues durante mucho tiempo se ha tratado, ¿no?, de profesionalizar tanto al abogado como al contador, y yo creo que ahorita es una muy buena, o sea, es una muy buena etapa para los profesionales que estemos a la altura, porque justamente eso el mercado nos va a requerir. Sí, Yo soy muy optimista en ese sentido, en cuanto a que 2026 va a ser un año muy, muy bollante para nuestro negocio. así va a ser, Carlos. Entonces, pues no nos queda más que prepararnos. Al final de cuentas, Claro. decidimos esta carrera, repito, este estilo de vida. Y pues, una vez arriba del barco, Ya nos vamos a bajar, ¿verdad? es correcto. Pues bueno, no sé si tú quieres, como para ir cerrando, yo quisiera preguntarte no sé si tienes ahí algún último pensamiento en tema de la reforma, alguna cosa que nos quieras compartir. Pues digo, más que nada, volver a enfatizar el tema del agradecimiento a todos ustedes, que van a ver varios videos, Sí, Carlos, de diferentes puntos de vista. Obviamente se vale tampoco no estar de acuerdo, que al final es donde se hacen los no, debates totalmente, los debates. interesantes, obviamente con toda una línea de respeto, lo que Claro, estamos a la altura, haciendo. esperemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues no, al contrario, agradecer el espacio, el tiempo, y nos vamos a seguir viendo en estas En estos andadas. espacios, ¿no? Que justamente todavía no tiene nombre pues, ¿qué le podemos llamar? Proyecto. Conversatorio, proyecto, podcast, como le quieran llamar, pero pues en su momento, digo, lo estarían viendo pues tanto en las redes de Sergio como en las de un servidor. Y yo pues quisiera cerrar nada más diciendo que sí es importante tomar bueno, el toro por los cuernos sería como la manera poco ortodoxa de decirlo, pero hay que tomarle la gravedad al asunto. Yo nada Sí. más diría eso. ¿Por qué? Porque también, hablando de eso, de los diferentes puntos de vista, que bueno, pues también son opiniones válidas, también hay otro tipo de corriente de pensamiento que yo he visto que desvirtúa
o pormenoriza la gravedad de la reforma. A ver, la reforma es fuerte. Sí, o sea, no podemos tampoco irnos por un lado en el que digamos, no, es que esto va a ser muy laxo, es que, no, o sea, yo sí, por eso utilicé la palabra de apocalipsis, digo, creo que no vamos por el lado del apocalipsis, pero también no estamos en una situación 100% favorable, hay cosas administrativas, hay cosas dentro de la ley que no están siendo favorables para los contribuyentes en general, para ciertos sectores en específico, entonces yo sí diría, hay que tomarle la gravedad, nada más lo que es, ¿no? O sea, simplemente sí, identificar, tú hablabas del tema de los riesgos, a ver, sentarse y hacer un examen de conciencia de cuáles son mis riesgos, perdón, cuáles son mis posibles contingencias, y yo creo que ahí está la clave. Ese sería, yo creo que con eso me quedo. Digo, nada más para complementar. Sí. Las cosas sí suceden. Sí, ese es. Sí pasan. Porque como bien lo comentaba Carlos, es que no sucede, es que yo nunca he conocido a nadie que haya. Sí suceden. Y ya me voy termino mi aportación con este comentario. Vimos una restricción de certificado de sello digital, Carlos, porque uno piensa, y sobre todo el tema empresarial, no, van sobre miles de millones de pesos, yo soy un punto en el mar y, sí, claro. ni pinto. Un CFD, una restricción de certificado de sello digital por un CFDI de 36,000 pesos. Y ya se van 8 meses con un procedimiento de restricción que no se ha podido liberar por un CFDI de 36,000 pesos. Con esto la cierro. Mi aportación. Las cosas sí suceden. Eso es. Las cosas pasan. Y cuando pasan, Sí. Sí, ese es el tema. Entonces, pues bueno, sí, yo también agradecer y pues vamos a seguir, yo creo, haciendo estos espacios, ¿no? Lo más. Ahora sí que, bueno, tratando de que no sea tanto el espacio, ¿no? Entre uno y otro. Ahorita pues se juntan el tema de las vacaciones. Sin embargo, pues bueno, este creo yo que es un proyecto que va a dar mucho para 2026 también. Así es el primero, es el inicio de muchos. De muchos, ¿no? Ya nos dirán ustedes qué nombres se les ocurre o qué nombres Como dinámica. ¿Verdad? Sí, también estaría padre. Pues bueno, pues yo me despido. Gracias. Mi estimado Sergio, ahí estamos, ¿va? Que tengan excelente día. Saludos.